desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. Bienvenidos a un nuevo programa de Desde el Sur, Explorando el Cosmos, el 573, de un programa muy especial porque estamos con un colega, que es el amigo Héctor Socas Navarro de Coffee Break, que ya nos viene aportando bastante en este último tiempo con entrevistas. Y lo invitamos para que nos hable sobre su nuevo libro, que aún estoy leyendo, no lo terminé, que es Horizontes de la Civilización, perdón, acá. Un libro que habla sobre el futuro de la humanidad, ¿no? Un futuro que extrañamente yo esperaba que iba a ser pesimista, pero no, es muy esperanzador. Y que me hizo acordar a otro libro que leí de joven, que es de Arthur Clarke, en donde Arthur planteaba cómo sería la vida en el siglo XXI cuando transcurriera los 50 años de la llegada del hombre a la Luna, donde se hablaba ya de inteligencia artificial, de biomedicina, de tantas cosas sin saber muy bien lo que iba a producir y que estamos viviendo hoy, ¿no? Bueno, Héctor habla con esa visión optimista sobre este futuro que nos depara, ¿no? ¿Qué tal, Héctor? Bienvenido, gracias. Muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarme y, como siempre digo, para mí es un honor estar aquí en tu programa, Ricardo. Se podría decir que el decano, uno de los decanos de la divulgación científica en formato podcast, una inspiración para todos nosotros. Así que muchas gracias por todo este trabajo durante tanto tiempo. De a poquito nos vamos trayendo todos a Desde el Sur, porque Gastón está colaborando, tú estás colaborando. Claro, tenemos que ayudarnos. Yo siempre estoy dispuesto a ayudar a colegas porque estamos aquí en un frente común contra el oscurantismo y por la ilustración y la iluminación y la cultura científica. Sí. Yo siempre digo, hay clientes para todo, ¿no? No hay que pelearse. En definitiva, hay público para todo y creo que cada uno con su estilo hace su aporte. Bueno, tu libro yo lo planteaba como optimista, pero también es muy cauteloso. Sí. O sea, en mi caso en particular siempre me pregunté qué nos lleva a seguir arrancándole, ¿no?, los secretos a la naturaleza, ¿no? ¿Qué es lo que nos lleva a nosotros, qué nos impulsa? Cuando a veces ponemos en peligro nuestra propia supervivencia, ¿no? Mencionas una frase de Sagan que, bueno, ha inspirado a muchos, que es que somos la forma en que el cosmos se conoce a sí mismo. Y tal vez ahí en el fondo hay una profundidad, ¿no?, muy grande sobre ese deseo de saber que hay más allá que tenemos, aunque, como decía, nos pongamos en riesgo, ¿no? ¿Cómo ves tú esta forma esta curiosidad que adolece el ser humano? Sí, vamos a ver, ahí todo siempre tiene doble vertiente, ¿no? Pero en el caso o sea, si bien es cierto que la mirada que propone el libro al futuro es optimista, incluso está ahí en el subtítulo, quizás como un poco de marketing, ¿no?, para picar la curiosidad de la gente, pero ¿cómo se puede ver el futuro con optimismo, ¿no? Parece que es una cosa que a la gente le sorprende mucho. Queríamos ser un poco provocadores con eso y sí que ha generado bastante curiosidad, ¿no? ¿Cómo se puede mirar al futuro con optimismo? Pero en realidad lo que pretendo, no sé, yo en el libro plasmo un poco lo que es mi visión del mundo, ¿no?, y de nuestra sociedad. Y no pretendo dar una imagen optimista, ingenua, en el sentido de todo va a ir bien, no hay que preocuparse, no hay que hacer nada. No. Lo que planteo más bien es que ahí el mundo está cambiando mucho, están pasando muchas cosas y tenemos que tomar las riendas de todo eso que está pasando para que podamos construir un futuro mejor, que podemos construirlo, tenemos las herramientas para construir un futuro mejor, pero tenemos que ponernos a ello. Y es una tarea dura y que va a requerir mucho esfuerzo durante mucho tiempo. Entonces, uno solo puede ponerse
uno solo puede ponerse a reformar la casa si tiene ilusión de que la casa le va a quedar mejor. Si no tienes ilusión, no haces nada. Si no tienes ilusión, te deprimes, no te levantas de la cama por la mañana. Entonces, el libro lo que pretende es transmitir o por lo menos lo que yo intento reivindicar, es que tenemos muchas cosas que hacer y para eso tenemos que tener una visión de un futuro mejor y tenemos que ponernos en marcha para construirlo. Porque si no, está habiendo tantos cambios que esos cambios en ciencia, en tecnología, grandes avances que son muy prometedores, que pueden mejorar mucho nuestra vida, pero para eso nosotros como ciudadanos del siglo XXI tenemos que tomar las riendas, los ciudadanos y ciudadanas, para que esos cambios sean en la dirección que nos interesa. Porque si no, somos pasajeros de un tren que nos va a llevar a donde el maquinista quiera llevarnos, a donde alguien quiera llevarnos, ¿no? Y ese tren va a algún sitio, está claro. Y si queremos que donde vaya sea donde nosotros queremos, tenemos que tomar el control de alguna forma. Y eso es lo que se propone en el libro. Claro, es preocupante a veces, o al menos aquí, bueno, no sé, no voy a generalizar, pero es un desinterés muy grande por este tipo de temas. Porque si bien yo creo que la sociedad es consciente de que nos afecta, tampoco se da cuenta que es cada uno el que tiene que tomar su rol, ¿no? En lo que le toca. Porque hoy en día el primer tema que planteás, que yo pensé que iba a ser el último del libro, es el de la inteligencia artificial que tanto nos está tocando a todos, ¿no? Y en realidad nos afecta todo el tiempo. Uh-huh. Pero nadie es como o sea, no participa tanto a favor ni en contra. O sea, o hay mucho... Se habla mucho, pero sin saber, sin informarse, ¿no? Sí. Yo creo que lo que, como ciudadanos del siglo XXI, tenemos que tener una cultura científica más amplia. Y tenemos que ser conscientes de estas cosas que están pasando. Por ejemplo, el caso de la inteligencia artificial me preocupa relativamente menos porque sí que esa conversación existe. La gente habla de inteligencia artificial de forma más o menos documentada. Eso va a pasar siempre. No podemos pretender tampoco que todo el mundo sean expertos, pero por lo menos hay un interés social ahora mismo en ese tema, que yo sospecho que es un poco por la novedad y que irá decayendo según veamos que las máquinas no nos aniquilan. Yo recuerdo hace un par de años cuando todo esto estaba empezando, sí, había la preocupación de Skynet, de que iban a reemplazarnos. Bueno, ahora ya parece que vamos comprendiendo mejor lo que significa esto. Todavía no entendemos en toda su profundidad, pero ya la sociedad empieza a entender cuáles son los peligros reales, que no es que nos vayan a aniquilar, es que pues a lo mejor vayan a generar desigualdades, vayan a generar sesgos, qué implicaciones económicas tiene esto, qué implicaciones sociales. Es más sutil el peligro, no es el peligro de la ciencia ficción, digamos, de masas, pero sí que tiene sus peligros, tiene sus riesgos y tenemos que estar hablando de esto. Pero luego hay otros muchos temas sobre los que la mayoría de la gente parece que totalmente le trae sin cuidado, cosas como la edición genética, dónde están las fronteras de lo permisible o no, la necesidad que tenemos como seres humanos de establecer normas que apliquen no solo a nuestra comarca, no solo a nuestro, incluso a nuestra nación, sino a todo el mundo. No sé, por poner un ejemplo, ¿qué uso podemos hacer del espacio? ¿Hasta qué punto podemos llenar el cielo de satélites? ¿Qué podemos hacer en la Luna? Si vamos allí y ponemos bases, ¿qué tipo de explotación podemos hacer con los asteroides, por ejemplo? ¿Dónde están los límites? Eso no hay ahora mismo una regulación clara de nada de eso. Y nos va a pasar como siempre que nos pilla el toro, que la ciencia avanza más rápido de lo que la sociedad permite entender estos cambios y regular qué es lo permisible, qué es lo que no, qué es lo ético, qué es lo que no. Y esto es demasiado importante lo que está pasando como para dejarlo para una cosa a última hora y cuando ya, no sé, ya haya quienes se hayan aprovechado del vacío legal, ya haya... Claro. Es un poco lo que me gustaría, ¿no? Que me gustaría a lo largo de mi vida ver que como sociedad somos más conscientes de todo lo que está pasando, del momento tan increíble que estamos viviendo, de las posibilidades tan asombrosas y que poco estamos hablando de todo esto. Sí, yo hace un par de años, creo, en el podcast, inspirado en una charla TED de una chica veinteañera, no mucho más,
pero me pareció un planteo muy interesante que hacía sobre la legislación ya para que valga en la Luna, ¿no? Estamos todos queriendo ir a la Luna y seguramente vamos a llegar todas las naciones, o gran parte de las naciones, y vamos a ir a, ¿qué? A pelearnos allá. O sea, ¿cómo es posible que con el tiempo que nos queda todavía para llegar, no hayamos hecho algo para legislarlo, ¿no? Para respetar, o sea, si es un patrimonio de la humanidad, si el que llega primero es el que se apodera de la tierra, de los recursos, porque en definitiva todo es por recursos, en el fondo. La minería espacial que está a la vuelta de la esquina para mí. Son cosas para pensar. Sí, la exploración espacial tradicionalmente ha sido un espacio de colaboración, ¿no? Incluso cuando había la Guerra Fría y la tensión entre las superpotencias de Estados Unidos y de la Unión Soviética por ejercer una supremacía hegemónica, aún así no era un espacio de confrontación, y de hecho los astronautas compartían una camaradería, ¿no? Decía Leonov, por ejemplo, que él hubiera tenido el honor si la Unión Soviética hubiera puesto un ser humano en la Luna antes que Estados Unidos, él hubiera sido el Neil Armstrong soviético, ¿no? Claro. Y él decía que ellos siguieron la misión del Apolo 11 con una mezcla de muchas emociones, pero también con un cierto entusiasmo y con una preocupación por sus colegas, lo que veían como sus camaradas, porque, claro, ellos son conscientes más que nadie de los peligros a los que estaban sometidos y de los que y no querían tampoco que les pasara nada, ¿no? Así que, bueno, eso, tradicionalmente, lo que quería decir es que tradicionalmente ha sido un espacio de colaboración y uno pensaría que, pero claro, es que hasta ahora no hemos tenido la posibilidad de, digamos, de enriquecernos con recursos del espacio. Y pronto llegaremos a ese momento. Entonces, mientras sea una cuestión de exploración, incluso de carrera, bueno, puede haber ahí un cierto ambiente benévolo, que es en el que hemos vivido hasta ahora. Pero en algún momento la explotación de recursos empezará a dominar ese discurso. Y claro, para entonces sí tendremos que tener un marco establecido. Ahora mismo, por ejemplo, tenemos el Tratado Internacional del Espacio Ultraterrestre, pero que primero es un tratado voluntario, que lo han firmado una serie de países, todas las potencias espaciales, por supuesto, pero recordemos que es voluntario. Uno puede salirse de ahí cuando quiera o incluso no respetarlo, porque no hay ninguna policía mundial que te vaya a obligar. No va a haber una policía en la Luna que venga a ponerte una multa si tú pones tu base fuera de sitio. Entonces, no tenemos, es algo que argumento también en el libro, en el último capítulo va sobre eso, no tenemos una forma de gobernanza planetaria que permita obligar a las naciones a cumplir sus compromisos, más allá de establecer esos compromisos, incluso a cumplirlos, ¿no? Y aún así el tratado este es muy laxo. Lo que dice es que se puede usar el espacio más allá de la órbita de la Tierra de forma como exploración, como base científica, pero no se puede reclamar propiedad sobre él. Entonces, eso es cierto, pero también el tratado dice que no se puede interferir con las operaciones de otra nación que ya esté establecida. Con lo cual, aunque tú no puedas reclamar soberanía de un trozo de la Luna, tú puedes posarte allí, plantar allí tu campamento, y eso no es tuyo legalmente, pero tú ya tienes el derecho de estar ahí porque ya has puesto, yo ponía el ejemplo, es como cuando vas a la playa y plantas la sombrilla y la toalla, ¿no? A primera hora de la mañana. Entonces ya la playa no es tuya, pero tú ya has plantado ahí tu toalla y entonces ya nadie te puede quitar ese sitio, ¿no? Ese es un poco el tipo de situación en el que estamos. Es un poco como lo que sucede en la Antártida también, ¿no? Sí. Es de todos, pero no es de nadie. O sea, hay plazos que cumplir, hay que renovarla a través de... O sucede que yo, bueno, tiene más que ver con mi trabajo, pero los espacios orbitales de los satélites geoestacionarios sucede lo mismo. Son de todos, pero no nos podemos mezclar. O sea, tampoco está tan bien legislado. Y bueno, estamos trasladando... En el fondo, el problema somos nosotros. En definitiva, porque la tecnología va a seguir avanzando seguramente. Y somos nosotros, como decías recién, los que no nos ponemos a tono, ¿no? Sí. Es como que... Pero también me gustaría... Perdona, también me gustaría romper una lanza también en favor de la humanidad, porque siempre somos muy autocríticos y muy exigentes, y está bien que lo seamos. Pero tampoco podemos perder totalmente la fe en el ser humano, porque también hemos hecho cosas maravillosas. Y si miramos a la historia, que es lo que yo propongo a la gente que
que se pregunta cómo podemos ser optimistas con respecto al futuro, yo les propongo que miren a la historia, miren cualquier tipo de datos objetivos, miren las cosas que pasaban antes, ¿no? Hemos ido mejorando claramente, o sea, tenemos cada vez más concienciación, más empatía, un sentido moral más desarrollado, somos más respetuosos de lo que éramos antes. Entonces, es una extrapolación natural el pensar que en el futuro lo seremos todavía más. Y yo creo que eso es así. Y además porque también hay una correlación entre pobreza y agresividad o falta de estos valores de solidaridad y de respeto que reclamamos. Porque es muy fácil ser buena persona cuando tienes tus necesidades básicas cubiertas. Pero cuando tienes carencias, cuando tienes problemas, pues evidentemente sale, no sé si, iba a decir lo peor del ser humano, no es lo peor, es simplemente pues que uno prioriza sus propias necesidades sobre las de los demás. Es que la realidad es que no resolvimos, tenemos problemas urgentes en nuestro propio planeta, es una realidad que hay que resolver, eso es lo que muchas veces se critica de muchos de los avances científicos, ¿no? ¿Por qué dedicar tanto dinero a la exploración espacial cuando aquí tenemos tantos problemas? Lo que pasa es que es como dice ese dicho de lo urgente marca lo importante. Resolvemos las cosas acá, pero no tenemos por qué abandonar la visión de futuro, ¿no? Claro. Ahora, con respecto a lo que venimos hablando de la IA, la verdad que más allá de lo prometedor y lo esperanzador que puede ser, la verdad que hoy está causando efectos pesimistas inmediatos, porque la verdad que se registran en todas partes del mundo despidos masivos por causa de la IA, reemplazos de funciones que eran siempre humanas por empezar a hacer con IA, y se le suma a eso la crisis que Elon Musk identificó como la próxima crisis, que es la de energía. Lo que hace que quizá dentro de varios años lo vean como esperanzador, pero hoy no parece tan esperanzador. Parece amenazante incluso para cierta parte de la humanidad. Sí, bueno, yo ahí tengo una visión un poco diferente, ¿no? Yo creo que siempre todo gran avance tecnológico ha destruido muchos empleos, pero ha generado más de los que ha destruido y de más calidad. Entonces, eso ha sido siempre así y hay muchas profesiones que ya no existen. Y de hecho, claro, esto es un problema para la gente que en ese momento ejerce esa profesión y de repente le viene esta gran revolución tecnológica y pierde su medio de vida. Esto puede pasar y puede ser un problema social importante y tenemos que buscar formas sociales de resolverlo. Pero, insisto, no es un problema nuevo, ha ocurrido siempre y creo que es un problema para algunas personas y a corto plazo, pero al final estos avances son positivos para el conjunto de la humanidad y más largo plazo. ¿Qué pasa? En este momento particular, además, lo que está ocurriendo es que el mundo está cambiando muy rápido y cambia más rápido que el ciclo de las generaciones. Entonces, incluso las profesiones cambian dentro de lo que es una generación. Y esto para mí es algo nuevo que está empezando a pasar ahora. Y por eso siempre creo que una cosa que reivindico mucho es que la forma de vida tradicional en la cual vas al colegio cuando eres pequeño, aprendes una profesión cuando eres joven y ya te pasas el resto de tu vida haciendo esa profesión hasta que te jubilas, esa forma de ver la vida hay que replantearla. Ya no sirve. Porque todo va cambiando, incluso los trabajos, ¿no? Antes, no sé, hace 300 años había una serie de profesiones cuando nacías que eran las que había en la época de tus abuelos y tus abuelos, tus padres te podían dar un consejo de cuál era la buena profesión que tenías que hacer. Yo cuando era joven mis padres no me podían aconsejar mucho porque las profesiones que a mí me interesaban era algo que a ellos les pillaba muy de lejos. Ya se empezaba a dar ese cambio, ¿no? Y ahora todavía más. Y ahora nuestros hijos, o sea, las profesiones que van a ejercer los niños y las niñas actuales probablemente no existan todavía. Entonces, yo creo que lo que es importante ahora es que la educación transmita que las nuevas generaciones tengan capacidad de aprender y que la tengan toda la vida. Que va a ser un proceso continuo, que la educación no va a ser una cosa de cuando eres joven y luego ya no tienes que formarte más. Vas a tener que estar continuamente aprendiendo, ¿no? Y yo creo que eso es bueno. Creo que es positivo el que aprendamos a hacer otras cosas.
porque o sea, yo, por ejemplo, me considero una persona muy afortunada, que he tenido mucha suerte de poderme dedicar a lo que me gusta. Y una de las cosas que me gustan de la profesión a la que me dedico es que tienes que estar continuamente aprendiendo cosas. Y eso es un disfrute en el fondo, porque somos seres humanos, nos gusta aprender, tenemos esa curiosidad. Y yo creo que eso es un avance, porque me parece que muchos de los problemas psicológicos, sociales, que vemos en estas sociedades tradicionales se derivan de la pérdida de ilusión, de la pérdida de interés por lo que uno hace en el día a día, empezando por el trabajo. Creo que puede hasta ser positivo, aunque entiendo que es difícil y que una persona que ve ahora mismo su puesto de trabajo amenazada por la IA, pues a lo mejor esto le puede suponer una forma frívola de hablar. Pero yo le recomendaría a esa persona que empiece a usar la inteligencia artificial y verá que ahora puede hacer cosas, por ejemplo, digamos, voy a poner un par de ejemplos. Un artista gráfico que ve que ahora tiene menos encargos porque hay gente que está haciendo sus trabajos con IA generativa y ya no le contratan para que haga una portada de un disco o de un libro. Entonces, es cierto, para esa persona ahora mismo estará sufriendo un problema serio, pero podría plantearse que ahora pues podría, por ejemplo, programar sin tener que hacer toda una carrera de 7 años de estudios de programación, porque ahora tiene mucha más facilidad y puede hacer otros trabajos también a los que la IA le puede ayudar. Entonces me quejaría quizás un programador diciendo, bueno, pero es que yo llevo toda la vida programando y ahora este diseñador gráfico va a venir y me va a quitar mi trabajo diciendo, oye, bueno, pero a lo mejor tú que eres programador y sabes mucho de cómo funcionan las computadoras, puedes escalar tus competencias y ser un ingeniero que diseña grandes paquetes complejos de software y el trabajo de picar código te lo puede hacer la IA. Esto está ocurriendo. Entonces, sí es cierto que tiene sus riesgos en cuanto al tema laboral, pero también te ofrece oportunidades nuevas, ¿no? Y creo que deberíamos intentar verlo desde ese punto de vista. Sí, y hay algunas señales que yo estoy viendo en las noticias que no sé si me gustaría preguntarte si los ves como ajustes o sobre caminos equivocados. Uno es que en muchos call centers, donde la IA reemplazó a las personas, los números de gestión están indicando que tienen que volver a las personas, y de hecho lo han hecho. Algunos bancos han vuelto a contratar personas para que hagan lo que hacían antes. Y por otro lado, hace poquito, Ford, que había reemplazado gran parte de su área de calidad, volvió a tomar personas porque detectó que los estándares de calidad no eran tan altos como eran antes. ¿Eso te parece que son reajustes o son que tenemos que pensar de nuevo ciertos trabajos de la IA? Sí, yo creo que esta es una época en la que estamos aprendiendo sobre la marcha y creo que en algunos sectores pues hay tanto hype, hay tanta expectativa con la inteligencia artificial que habrá quien se ha pasado de frenada, seguramente, ¿no? Y todo esto es un proceso y la IA también va poco a poco desarrollándose y hay que entender bien cuáles son las áreas en las que puede ayudar mejor, puede ayudar a rendir mejor, puede ayudar a producir más, pero a lo mejor hay otras en las que todavía esa sustitución no procede, pero sin embargo alguien se ha precipitado y ha hecho un reemplazo prematuro o improcedente de personal humano por personal artificial. Entonces, creo que es parte todo de un proceso, de un aprendizaje que estamos como humanidad. De repente nos ha venido muy rápido esto y ha generado una turbulencia y seguramente continuaremos con esta zozobra y estos bandazos yendo para un lado y para otro porque tampoco es algo estático la IA, sino que todavía está desarrollándose, ¿no? Es posible que se estabilice en algún momento, que lleguemos a una fase de un nuevo invierno de estos en los que hay un cierto estancamiento, porque ahora parece ya que la singularidad está a la vuelta de la esquina o que las máquinas conscientes están a la vuelta de la esquina. Bueno, no sé, hay que también tener un poco de cautela con eso. Es difícil predecir lo que va a ocurrir. Yo no pretendo ser tecnoprofético, no pretendo predecir nada. No soy como Arthur Clarke, que en ese libro que decía Ricardo hacía un análisis muy certero de lo que podía ser el mundo dentro de 50 años. Yo no planteo eso, sino simplemente que veamos las posibilidades que hay y que nos paremos a pensarlas y a hablar de ellas. Lo que decía ahora, volviendo a Clarke, ahí a este libro, vos sabés que una de las frases que más me marcó, estamos hablando de un libro que se escribió antes del año 90, ¿no?
Es que Clark decía que el desafío del siglo XXI iba a ser cómo administrar el ocio de la gente. Porque, y bueno, en ese sentido comparto contigo también que yo creo que vamos hacia un trabajo más digno. O sea, ¿quién se puede pasar la vida trabajando en un hogar de comidas rápidas o haciendo deliveries de comida de un lado al otro? Todos pretendemos algo mejor, ¿no? Y esas cosas van siendo automatizadas y lo fuerzan a uno también a ser mejor. Como dices, a estar más preparado. O sea, por la fuerza, nos vamos, al que está perezoso de aprender y crecer, bueno, se va a ver forzado a capacitarse para tener un modo de vida mejor, ¿no? En definitiva. Bueno, y la verdad que la IA también está dando mucho espacio al ocio también, ¿no? Porque muchas actividades ociosas pasan por usar la IA de modo de diversión, ¿no? Claro, Clark decía que iban a florecer por ahí artistas que estaban dormidos porque estaban en un trabajo aburrido, no sé, físicos, biólogos, no sé, vocaciones dormidas que por tener que satisfacer las necesidades básicas, bueno, no podían, ellos no podían trabajar de lo que les gustaba a esta gente y teniendo con la IA supuestamente las necesidades básicas garantizadas, sería como una economía un poco más justa también, ¿no? Sí. No sé. Yo creo que un poco de eso estamos viendo. Sí. Yo creo que estoy muy de acuerdo con lo de que gestionar el ocio en algún momento podría llegar a ser un problema. Yo estoy convencido de que en algún momento no necesitaremos trabajar, que tendremos nuestras necesidades básicas cubiertas. No solo por la IA, sino en general todo. Bueno, esto lo hemos ido viendo a lo largo de la historia cada vez. A medida que los medios de producción cada vez son más automáticos, con máquinas convencionales, digamos, sin inteligencia, pero cada vez más automatizados, cada vez más mecanizados, cada vez se produce en mayores cantidades, de forma más masiva, y ahora ya tenemos los supermercados llenos continuamente, y es una cosa que vemos como normal y que pues hace 100 años no lo era. Y si vamos extrapolando ese avance poco a poco, también hemos ido trabajando cada vez menos. Mis padres trabajaban menos que mis abuelos, yo trabajo menos que mis padres, y es un trabajo mucho más digno, más reconfortante, más autorrealizante. Entonces yo creo que si esa tendencia continúa y todos estos avances que estamos viendo creo que irán en la línea de aumentar esa tendencia, pues llegará un momento en que primero iremos trabajando cada vez menos, a lo mejor en vez de 5 días de trabajo y 2 de descanso, pues la semana tendrá 2 días de trabajo y 5 ya no de descanso, porque también llega un momento que ya una vez que has descansado, ya no puedes seguir descansando más. Y llegará un momento en el que tienes que buscar qué haces con ese tiempo libre, ¿no? Claro. Y eso puede ser un problema, porque no sé, yo no sé cómo va a gestionarse eso porque no tenemos experiencia previa, pero una sociedad de la opulencia en la que tengamos nuestras necesidades cubiertas, claro, habrá quien le guste trabajar para, no sé, pues a lo mejor tener más o porque le apetece, no sé, hacer trabajos pues de solidarios, de voluntariado para ayudar a personas enfermas, no sé, habrá muchas cosas que se puedan hacer y habrá gente que quiera hacerlas, pero habrá otros que no sepan qué hacer con su vida y que quizás, pues no sé, se dediquen a estar de fiesta y a consumir sustancias para llenar los vacíos que les deje la falta de... No sé si el ser humano está preparado para la falta de para la falta de obligaciones y si todo el mundo puede encontrar un propósito en una vida de la opulencia, ¿no? Y eso me preocupa un poco. Sí, es que, bueno, también pasa por la educación, ¿no? Porque más allá del tema nosotros estamos acostumbrados a eso del trabajo para vivir mejor y qué sé yo. Elon Musk ya habla de un ingreso universal que habría que colocar para garantizar una base mínima para todo el mundo, ¿no? Es que yo creo, fíjate, estamos tan obsesionados con el dinero que pensamos siempre en términos de dinero. Yo es que creo que llegará un momento en que el dinero no tendrá valor ninguno. O sea, no será necesario una renta universal porque no necesitas una renta universal para respirar, por ejemplo, porque el aire es tan abundante, está en todas partes, no tienes que comprar el aire. Entonces yo creo que llegará un momento en que no haya que comprar las cosas. No sé cómo funcionará. Quizás vas al supermercado, coger lo que quieras y ya lo repondrá alguna máquina cuando... o sea, yo imagino que llegará un momento en que el dinero como tal dejará de tener sentido.
un futuro tipo Star Trek, ¿no? Algo Le así. pedimos al replicador que nos dé la comida Sí, sí, sí. y que ¿por qué no? Sí, quizás, bueno, no sé si ahí tendremos una máquina que nos haga la comida, pero seguramente estará en algún sitio y será Eh, o gratis o con algún mecanismo muy sencillo en el que podamos, porque será todo tan abundante que no tendrá ese valor. Quizás sí haya cosas que haya que comprar que tengan valor, pero ya serán quizás cosas como mucho más excepcionales y que no sean de necesidad universal, ¿no? sí. Pero bueno, sí, esa es mi... también en el libro pienso un poco no sobre utopías, sino también un poco sobre distopías, ¿no? Y yo para mí la distopía de las máquinas inteligentes no es la de Skynet, no es la de estas otras... bueno, hay tantos ejemplos en la ciencia ficción. Para mí es más la de Wall-E. No sé si recuerdas, ¿no? Esa película de animación de Pixar en la que la humanidad básicamente vive en una especie de viaje de turismo eterno, en unas naves espaciales que van por ahí recorriendo la galaxia y son personas que no pueden ni sostenerse en pie porque viven en una especie de sillones a suspensión, tomando refrescos continuamente y comiendo y moviéndose ahí con eso, sin ni siquiera ser capaces ya de caminar, porque han perdido totalmente... Hay una escena en la que alguien se cae de su asiento y se genera una alarma, tienen que venir las máquinas a coger y volverlo, Levantar. a levantarlo y volverlo a poner en el asiento, porque se queda ahí como una tortuga boca arriba que no puede ni moverse, ¿no? Eso me aterra más, el hecho de que perdamos... O sea, me aterra que las máquinas lleguen a ser tan inteligentes y tan bondadosas que nos cuiden y nosotros no tengamos que hacer absolutamente nada y no tengamos Ya. ninguna motivación en la vida. Claro, sí, por eso yo te decía que mi visión, al menos, de que la educación debería apuntar también a que, a ver, ¿cómo lo puedo explicar? A que uno debe cumplir alguna utilidad social, ¿no? Aporte social para el bienestar común, ¿eh? En donde no necesariamente esté involucrado ni dinero ni nada, o sea, es el bien por el bien mismo, ¿no? Para poder sobrevivir, pues en definitiva eh, tampoco es justo que haya gente que no haga nada, o sea, ni para el individuo ni para la sociedad. O sea, todos de alguna manera necesitamos ser productivos en algo, ¿no? Y, Sí, yo estoy de acuerdo con eso, sí. Claro, la cuestión es que es posible que incluso esos trabajos de voluntariado, de intentar ayudar a los demás, es posible que haya ya máquinas que lo estén haciendo y que lo hagan mejor de lo que uno lo podría hacer. Pero aún así, creo que necesitamos involucrarnos en algo. Necesitamos sentirnos sí. útiles. Te voy a hacer una pregunta que no estaba en el programa. O sea, ¿te imaginas, realmente puede ser eficiente una IA como educadora? Bueno, Digamos en los años iniciales, no hablemos ya de alguien que es profesional y la utiliza como herramienta. creo que podría serlo, pero habría que entrenarla. Porque es una de esas cosas, la educación me parece a mí, en la que es útil la experiencia que uno ha tenido. Creo que, Claro. claro, uno ha pasado por un sistema educativo, ha tenido profesores mejores o peores, y entonces puedes tener una idea de cuál es el modelo de profesor al que te gustaría parecerte. Yo eso es algo que me he planteado, ¿no? Entonces, claro, una IA no tendría esa experiencia de haber sido enseñada por un profesor, una profesora, y no, pero quizás sí que puede aprender, como siempre, como suele ser el caso con las inteligencias artificiales que desarrollamos, que aprenda de nosotros, es decir, que de toda la vastitud de conocimiento que nosotros hemos ido acumulando y que hemos puesto pues, por escrito o en cualquier otro formato, pues es posible que puedan aprender de esto y de alguna forma captar esa experiencia humana y aprender a ser buenos educadores. ¿Por qué no? Yo sí, mientras hablaba estaba pensando cómo responder la pregunta y creo que sí, creo que podrían hacerlo, ¿por qué no? No, además que también hoy la educación ya pasa por los medios digitales, pasa por las computadoras y pasa por la IA. Hace poco participé en una conferencia de un software de manufactura, donde había empresas que decían que ya para las generaciones nuevas ya está mal escribir un manual, está mal escribir un instructivo. Tienen que hablar de darles videos
o darles cortos de video para que aprendan. Ya no es más como era antes, de darle un manual así y léetelo todo y después trabajamos. Cambió tanto y tan rápido que también la IA es parte ya hoy necesaria en la educación. Y me parece que en el futuro va incluso a reaccionar más rápido que lo que las personas puedan tener como método de enseñanza. Claro, yo no lo planteo tanto en cuanto al dato frío, ¿no? O sea, sino si la máquina podría transmitir lo que transmite un ser humano, como decías, de la experiencia. Yo me resisto a pensar que una máquina lo pueda hacer. Lo podrá simular, pero ¿se le creería? No, no sé. No sé. En ese nivel yo tengo mis dudas. No sé. No, no tengo una respuesta clara yo tampoco. Sí creo que esa experiencia previa que tenemos es útil y claro, la conexión humana también. Hay aspectos en los cuales nosotros como seres humanos, es decir, las máquinas pueden llegar a ser más eficientes que nosotros haciendo ciertas cosas, ¿no? Pero hay interacciones humanas en las que precisamente el contacto o la interlocución con otro ser humano es parte de todo ese proceso, ¿no? Yo pongo, por ejemplo, el ajedrez. Hoy en día las máquinas juegan al ajedrez mucho mejor que cualquier ser humano, ¿no? O hay máquinas que juegan mejor que cualquier ser humano. Sin embargo, a pesar de ello, estamos viviendo una época, bueno, ahora no sé cómo estará, pero hace unos años, que fue cuando miré el dato, era como la época en la que mayor interés había en el ajedrez en toda la historia. A pesar de que sabemos que las máquinas juegan mejor al ajedrez que nosotros, pero nos interesan cómo juegan al ajedrez otros humanos. No nos interesa. Yo pienso que el equilibrio, justamente desde mi punto de vista, es que no podemos perder la humanidad. O sea, si no vamos a ser realmente reemplazados por las máquinas. O sea, creo que el gran desafío que tenemos es demostrar que los seres humanos somos mejores que las máquinas, ¿no? En gran medida. Es el desafío que nos queda ahora. Fíjate que yo te voy a proponer un pensamiento a ver qué te parece. Se suele hablar en estos términos casi como una competencia, ¿no? Nosotros y las máquinas nos reemplazan y tal. Yo, después de pensar durante mucho tiempo sobre este tema, empiezo a sentir hacia las generaciones de máquinas inteligentes que vayamos desarrollando en el futuro casi que una especie de orgullo paterno, en el sentido de, a ver, es inevitable que ustedes y yo y todos en algún momento dejaremos de existir y no vamos a estar aquí. La mayoría de personas obtienen una gratificación, una satisfacción en pensar que sus hijos van a seguir adelante y luego estarán los hijos de sus hijos y tal. Yo siento un poco esa sensación de pensar en las máquinas inteligentes a las que hemos dado origen, que ya no serán las que hemos construido, porque habrá generaciones posteriores, incluso máquinas construidas enteramente por máquinas y demás, pero que las hemos originado nosotros. Entonces siento una especie de sensación de orgullo pensando en eso y hasta me planteo, llegará un momento en que la humanidad se extinga, como todas las especies se han extinguido y hay razones para pensar que la humanidad también se va a extinguir. El primer capítulo va sobre eso, pero y no porque las máquinas nos vayan a aniquilar ni nada de eso, sino porque como cada especie y como cualquier individuo, pues uno tiene su tiempo en el cosmos, ¿no? Pues lo pienso igual que hay especies anteriores al ser humano que existieron y que son nuestros ancestros. No sé, ¿qué pensaría algún tipo de especie prehumana, un Homo heidelbergensis, por ejemplo, de decir, bueno, tu especie se va a extinguir, pero luego va a haber un Homo sapiens que son descendientes de esto que van a llegar a la Luna? Claro, no. Pues yo quizás lo veo un poco así, o sea, mi especie se va a extinguir, pero quizás habrá otra especie que a la que nosotros damos paso, que hará cosas increíbles que no podemos ni soñar, como a un Homo heidelbergensis que le digas que sus descendientes van a llegar a la Luna. Sí, ya no sería la humanidad. No sería la humanidad, sería una forma de ampliar incluso nuestro sentido de... Bueno, Arthur Clarke en una de creo que la última de las Odiseas hablaba de hasta seres de energía, ¿no? Que no se iba a necesitar materia para poder sostener la conciencia. Sí, esa especulación tal vez se dé, tal vez yo te lo iba a plantear en algún momento como también una forma de explicación de por qué el SETI no tiene éxito. Bueno, eso lo dejamos para más adelante. Pero
No, quería pasar justamente hilando con lo que decías, que hablas mucho de biotecnología, de prótesis, también, que es el otro tema que estamos viendo permanentemente, ¿no? Y me pareció muy interesante lo que dices, que las partes del ser humano pueden ser reemplazadas, pero hay un tema de coste energético también, ¿no? Que tendríamos que vivir enchufados, estaríamos dispuestos a vivir enchufados para sostener tantas prótesis, o sacaremos energía de la propia biología. Eso me pareció un planteo sumamente interesante. Sí, también es otra tendencia que llevamos, ¿no? Con nuestra tecnología, es la de ampliar digamos, resolver problemas médicos, problemas de salud, pero también ampliar nuestras capacidades utilizando dispositivos que se pueden implantar en nuestro cuerpo. Y esto, claro, nos trae muchas imágenes de ciencia ficción, de cyborgs, organismos que están ahí un poco a mitad de camino entre hombre y máquina, ¿no? Ya nos plantea un poco qué significa realmente ser humano. Definiríamos que un ser humano puro es aquel que no tiene ningún implante, pero entonces, ¿qué pasa con alguien que tiene un marcapasos? ¿No? Lo vamos a dejar fuera de la definición de humano. Y por otra parte, el ser humano siempre ha hecho uso de estos implantes desde que usas un bastón para compensar una cojera, o desde que nos ponemos unas gafas, unos anteojos. Es decir, que lo único que ha cambiado es que ahora tenemos más tecnología para tener la posibilidad de desarrollar más de estos dispositivos, pero en el pasado, históricamente, siempre que hemos tenido cualquier dispositivo, un bastón no es más que una forma muy elemental de exoesqueleto. Claro. Y unas gafas, unos lentes, no es más que también un dispositivo de mejora de la visión. Así que yo lo veo como que es parte de un proceso natural. No veo que haya una diferencia conceptual. Es cuantitativa, pero no la veo que sea cualitativa. Y claro, sí que es verdad que nos obsesionamos mucho con la electrónica, tenemos muchas posibilidades de hacer cosas fascinantes con la electrónica, pero al final hay un consumo energético ahí, lo que tú dices. Vamos a tener que ponernos a cargar para recuperar. No lo sé. Las baterías son uno de los problemas ahora mismo que estanca el avance tecnológico. Es una de las áreas donde cuando haya un avance importante va a ser revolucionario, pero ahora mismo las baterías son una limitación muy importante. Sí. Y un plato interesante también es si ese tipo de tecnología va a estar accesible a todos, ¿no? Claro. Porque eso puede generar mucha desigualdad. Quienes más tienen derecho a vivir más, eso tampoco es muy justo. Claro. Y del tema de la conciencia, que yo creo que sería el top, digamos, de momento para definir la transferencia de humano a máquina, ¿no? Porque lo único que nos frenaría es eso. Sí. Yo, a ver, sobre esto hay mucha discusión de filósofos y de expertos en diferentes áreas. ¿Qué es exactamente la conciencia? ¿Qué es lo que da lugar a la conciencia tal como la entendemos los seres humanos? Y entonces yo no pretendo tener la respuesta a todo eso, pero sí que tengo una opinión al respecto y una visión, que es lo que a mí, con el criterio que yo pueda tener y por cómo veo el mundo y mi experiencia, tengo una visión en el sentido de que para mí la conciencia es una propiedad emergente. O sea, yo soy muy materialista para todas estas cosas. No creo ni que haya cuestiones místicas, ni que haya nada trascendental con respecto al mero soporte material que tenemos en nuestro cerebro, al final, en el córtex cerebral. Creo que ahí está alojada la conciencia y que emerge de la enorme complejidad de todo ese vastísimo número de interconexiones sinápticas que están funcionando en nuestro cerebro. Y hay, muchas razones, creo yo, para pensar que eso es así. Y desde ese punto de vista, yo soy en ese sentido un funcionalista computacional. Es la rama, la corriente filosófica a la que me adhiero un poco en ese sentido, que es el hecho de que la conciencia surge de la computación. Es decir, computación entendida como esta propagación de señales en un medio suficientemente complejo. Esto hace pocos años era muy discutible, muy debatible, pero yo creo que una de las cosas importantes que nos ha dado el avance de la inteligencia artificial es que efectivamente, si uno aumenta la complejidad de estos sistemas artificiales,
rápidamente te encuentras con cosas muy parecidas a la inteligencia. Que no digo que sean conscientes, no lo son, quiero dejarlo claro. Estas máquinas que tenemos no son conscientes, pero vemos como el camino parece apuntar en esa dirección. Tú vas aumentando la complejidad de esa computación que eres capaz de hacer, vas construyendo un modelo del mundo a través del entrenamiento y vamos avanzando en esa dirección. Entonces yo estoy convencido de que llegar a un ente consciente y que ya nos plantearía también dilemas éticos, qué derechos debe tener, cómo se debe tratar, en mi opinión, los mismos derechos que un ser humano, pero bueno, eso ya es otro debate. Pero avanzando en esa dirección creo que podríamos llegar algún día, o quizás nunca lleguemos, pero que sería teóricamente factible el llegar a construir una máquina consciente. Si asumimos eso, el siguiente paso, que es el que planteas, ¿podríamos transferir la conciencia de una persona en concreto a otro soporte, a otro hardware? Yo creo que sería teóricamente posible. O sea, es tan difícil que no creo que vaya a ocurrir nunca en la práctica, pero creo que teóricamente sí que es posible. Y eso abre un mundo de posibilidades también alucinantes. Para empezar, la inmortalidad, ¿no? Claro. Ahí se precisa de una especie nueva. Totalmente. Exactamente. ¿Seguiríamos siendo humanos sin nuestras facultades mentales, digamos, nuestra capacidad, nuestra conciencia, se pudiera trasladar, por ejemplo, a una máquina, a un ordenador, a un robot? ¿Seguiríamos siendo humanos? Esa es la pregunta, ¿no? Yo diría, pero si sigo siendo yo, solamente que ahora estoy en un encapsulado diferente, pero sigo siendo yo. Claro, no seríamos seres biológicos. Ahí estaría la transición de la que se hablaba antes. ¿Sí? Exactamente. Y sin embargo ya han ocurrido, si ustedes leyeron, casos en donde a una IA se le entrena con los recuerdos de una persona, con las formas de hablar de una persona, y obviamente si bien no es esa persona, es sorprendentemente parecida. Sí, a mí me gustaría algún día tener suficiente material de las cosas que he dicho, por ejemplo, en tantas horas de podcast y, no sé, material sobre mí, como para entrenar una IA con la que se pudiera interactuar y que se pareciera a mí. Sería una forma, no de inmortalidad, pero como de legado de seguir estando ahí de alguna forma, ¿no? Más interactiva que simplemente pues una foto o un vídeo. Creo que en la última Cosmos, si no recuerdo mal, se plantea, ¿no? Como que el hablar con Einstein, no creo que era, sabiendo que era una inteligencia artificial, pero que eso sí puede ser una posibilidad educativa interesante también. Ahí sí. Sí, hay aplicaciones que creo, vamos, yo no las he probado un poco para jugar, pero creo que van con eso, ¿no? Que puedes hablar con un personaje histórico. Lo que pasa es que, claro, la información que tenemos es muy limitada. De Einstein sabemos muchas cosas, pero no tanto de cómo hablaba, para que pudieras tener una conversación que fuera parecida. Es que tienes que tener una conversación con la IA para que te vaya entendiendo. O sea, esto no es algo histórico. O sea, yo creo que con seres del pasado remoto no se podría hacer, evidentemente, ¿no? Bueno, igual puedo a lo mejor adelantar aquí una cosita. A veces me gusta escribir un poco relatos cortos de ciencia ficción. Algunos lo he publicado en redes sociales. Tengo uno ahí a medio escribir que va un poco de esto, ¿no? Que es un futuro no muy distante en el cual la gente deja suficiente legado digital, entre comillas, que se puede entrenar una inteligencia artificial para que interactúe casi como si fuera esa persona, ¿no? Y la historia va de alguien pues, que ha perdido a su ser querido y tiene pues un poco esto que se desaconseja mucho porque psicológicamente es terrible, porque no terminas, no pasas el proceso de desconectarte, de soltar ese lastre emocional que llevas, ¿no? Y esta persona pues vive enganchada a ese modelo digital de ese ser querido que ha perdido, ¿no? Sí. Bueno, son cosas que son posibles, son factibles dentro de esta realidad, de este horizonte que estamos vislumbrando y que abre perspectivas, creo que realmente asombrosas. E insisto, me parece que se habla poco de estas cosas. Sí, totalmente. Sí, como el tema de, bueno, que también, bueno, es otro de los planteos de tu libro del tema de la energía, ¿no? Que para todos estos sueños de los que estamos hablando hace falta muchísima energía y dependemos en gran medida de la energía de fusión.
Algo que Sí. hoy parece como que se le tiene tanto miedo y que en realidad es mucho más segura que cualquier sistema con el que contemos ahora, ¿no? Y eficiente, ni hablar. Sí, igual, sin embargo, me parece como venimos hablando, ¿no? Que la IA aumentó tan rápido que incluso dejó desprevenidos a los generadores de energía. Estaba mirando hace un rato la estadística de los pronósticos de consumo de energía eléctrica hasta el 2030 y más de la mitad de la energía de Estados Unidos proviene del gas y en China proviene del carbón. Porque hasta el 2030 no hay grandes cambios en cómo se genera energía. Estamos hablando de el aquí y el ahora, ¿no? Y Claro. parece que poner en marcha ideas como la de Elon Musk de generar data centers en el espacio está muy, muy lejana todavía para hacer algo concreto y que se pueda aplicar ya mismo. Eso está muy lejano y aparte no entiendo el sentido. O sea, la refrigeración en el espacio es mucho más difícil que en la Tierra. Es muy difícil desprenderte del calor en el espacio. Nunca le he visto mucho sentido a esa idea desde el punto de vista físico. Sobre la conversación sobre la inteligencia artificial está, ¿cómo lo diría? Hay como... Es tan intensa que creo que a veces se sacan de contexto las cosas, ¿no? Por ejemplo, efectivamente la inteligencia artificial requiere una cantidad enorme de energía, pero si la ponemos en el contexto de la energía que ya consumimos los seres humanos para todo lo demás, por ejemplo, la extrapolación es que de aquí a 2030 la IA supondrá el 3% de la energía consumida por la humanidad, el 3% en 2030. Entonces, claro, eso es mucho. El 3% de toda la energía consumida por la humanidad es mucho, pero no es que suponga un cambio global de cuánto vamos a requerir. El problema con los data centers, estas cosas, es el impacto local que tiene, porque es un sitio donde está concentrado una cantidad de cómputo enorme. Entonces es un problema local de concentrar en una zona todo el cómputo que se hace, pero que si sumamos todo el cómputo de todo lo que hacemos distribuido por toda la internet y todo, es mucho mayor que el de la inteligencia artificial, ¿no? Aún así, efectivamente, estoy de acuerdo con lo que dice Ricardo. Bueno, además, como sabes, de hecho, no es ningún secreto y yo creo que toda la gente que conozco que tiene una formación científica más o menos profunda, yo creo que todos estamos de acuerdo que la fusión es el futuro y que no es necesario solo por la IA, sino para salir de esta situación, de esta crisis climática que tenemos Claro. y poder dar una vida digna a los 8.000 millones de habitantes de este planeta. Porque volver a las cavernas no es adecuado, porque no hay cavernas para 8.000 millones de personas. Estoy hablando metafóricamente, pero es así. Ujú. Vivimos en un mundo que está muy industrializado precisamente porque es la única forma de sostener esta población tan enorme que tiene en el planeta. Entonces, o nos deshacemos de un gran porcentaje de la población, que prefiero no pensar en eso, o tenemos que buscar alternativas para que toda esa población tan enorme sea compatible con la preservación del medio ambiente y de nuestro planeta, y la única forma es la fusión. Sí. Y bueno, ahora también parte del medio ambiente es el espacio, ¿no? Y justamente te iba a plantear lo que mencionó Daniel recién de estas megas constelaciones que quieren poner como si fueran las soluciones. Es destruir parte de la naturaleza también. O sea, en el caso de la astronomía dejaría de existir. Ya hoy de por sí es muy difícil, ¿no? Hacerla, pero se está hablando de centenares de miles de satélites de diferentes constelaciones. Me parece una locura. Es una locura. No es la solución. Es una locura y creo que es una burbuja que está muy inflada, porque no entiendo tampoco el porqué. Puedo entender algo como Starlink, que pueda haber un cierto negocio de la Internet y que puedas tener unos cuantos miles de satélites para dar esa conectividad a Internet, pero que lo veo también como un argumento bastante pobre. Yo no sé si hay suficiente mercado como para sostener toda esa cantidad de satélites. Y bueno, ya de lo que se habla para el futuro, me parece una locura enorme. Claro, evidentemente a mí lo que me pide como amante del cielo, lo que me pide el cuerpo es que no haya prácticamente satélites, pero siempre pienso que el cielo no es mío, es de toda la humanidad y que bueno, tenemos que negociarlo, hablarlo entre todos y llegar a un acuerdo entre lo que se necesita para el desarrollo, para que la gente viva bien
y lo que queremos proteger ese patrimonio, ¿no? Tiene que haber un acuerdo, un consenso al que lleguemos como sociedad. Claro, pero como muchas otras cosas. Por ejemplo, la gente necesita casas para vivir, pero preservamos algunas zonas y decimos aquí no se puede construir, aquí solo se pueden hacer casas pequeñas, aquí se pueden hacer rascacielos. Tenemos una normativa. Bueno, yo lo único que pido es que en el espacio también tengamos una normativa, que alguien regule qué se puede y qué no se puede hacer, que tengamos esta conversación y que lleguemos a algún tipo de resolución social, política, de qué cantidad de satélites son permisibles y bajo qué condiciones y para qué usos. No que cada uno ponga lo que quiera y que como si cada uno se puede hacer una casa donde le diera la gana. Pues no, tenemos que regular todo esto. Sí, aparte, más allá de los fines prácticos, ¿no? Soy de la idea de que el cielo es de lo poco que nos queda para contactarnos con la naturaleza. Sí. O sea, la mayoría hoy vivimos en ciudades rodeados de cemento, rodeados de polución. Todavía el cielo venía haciendo ese contacto que teníamos, si querés, como un modo de inspiración también, ¿no? Y desprendernos de eso. O sea, no me puedo imaginar una humanidad con el medio ambiente destrozado, ciudades enormes y un cielo tapado de luces. Es una locura. ¿Y cómo ves la combinación de la IA con la nanotecnología? Que una de las cosas que planteas es la cura de enfermedades que va a aportar, ¿no? Esa combinación que también es sumamente interesante. Sí, ya de hecho está empezando a haber diseños de pequeños, no sé si decir organismos, ¿no? Estos xenobots fue una de las noticias en los últimos años que estaban diseñados mediante inteligencia artificial que permitían pues construir células que formaban una especie de pequeños organismos que se autorreplicaban y hacían alguna tarea como pues empujar cosas de un lado para otro. Entonces yo creo que sí, que nos está abriendo una expectativa a horizontes en ese sentido, en el desarrollo de nuevas tecnologías para operar dentro de nuestro cuerpo a nivel microscópico, que creo que es otra de las grandes posibilidades que se van a empezar a abrir para no solo curar enfermedades, corregir problemas o incluso, y ahí de nuevo está donde tenemos que poner el listón, aumentar capacidades o ir más allá de las posibilidades del ser humano. Y que de nuevo pues generará, supongo que controversia de hasta dónde es permisible hacer este tipo, hasta dónde podemos considerar que es correcto jugar con estas técnicas. Claro. Sí, bueno, eso sí es prometedor. Ahí le pongo fe a la humanidad. O sea, realmente me parece que esos son resultados inmediatos, ¿no? Que vamos a ver. Y en cuanto al futuro de la exploración en el espacio, ¿cómo lo imaginas? O sea, ¿cuándo va a dejar de ser la Tierra la cuna de la humanidad? Yo creo que, bueno, la futura colonización del espacio, entre comillas, yo no la imagino como suele ser lo habitual, pues yendo a otros planetas, sino lo veo más bien como ciudades en órbita, no en órbita, ciudades en el espacio, ¿no? Que creo que en un futuro en el que tengamos recursos casi ilimitados de la minería de asteroides y de la fusión, lo lógico para el ser humano con nuestra biología tan frágil que tenemos sería construir hábitats a nuestra medida, con las condiciones que nosotros necesitamos, donde nos llevemos aquello que queramos de la Tierra para construir el ecosistema que queramos mantener allí. Por ejemplo, no tenemos por qué llevar mosquitos si no queremos. Y creo que sería más fácil eso que intentar adaptar un planeta o tratar de vivir en cuevas, en ciudades subterráneas, en condiciones realmente que parecen bastante deprimentes cuando pensamos en el tipo de construcción que tendríamos que hacer en otros planetas para poder vivir allí, dado lo hostil que es en general cualquier ambiente fuera de la Tierra, porque nosotros hemos evolucionado en la Tierra y estamos adaptados a esas condiciones, ¿no? Además, los planetas son sitios peligrosos, con sus terremotos, con sus caen meteoritos,
a largo plazo, por las mismas razones que no deberíamos vivir siempre en la Tierra, por las mismas razones no deberíamos vivir en ningún otro planeta. Mientras que una ciudad espacial puede vivir en un entorno perfectamente seguro, incluso si queremos en el medio interestelar, lejos de los peligros que acechan cuando uno vive en un planeta, y creo que sería lo más seguro y lo más adecuado para los seres humanos. Yo creo que las civilizaciones avanzadas nacen en los planetas, pero viven en ciudades espaciales. Ahora, y uniendo estos dos temas, Héctor, hace poco se planteó la necesidad de decir, si tenemos una herramienta tan poderosa como la IA y tenemos la posibilidad de crear gemelos digitales nuestros, ¿hace falta tomar el riesgo de mandar humanos a explorar o podemos mandar clones digitales hechos con IA para que hagan nuestro trabajo mientras estamos cómodamente en casa guiándolos y viendo lo que hacen? Sí, a corto plazo yo creo que la exploración robótica es más eficiente en general, por lo menos para empezar a comprender los entornos extraterrestres. Es más eficiente la exploración robótica que la humana. Al final queremos mandar humanos para poder, pues, sobre el terreno, tomar ese tipo de decisiones que no pueden. Por ejemplo, pensemos en Marte, que es lo más cerca que tenemos. El lag que dice la gente joven con Marte pueden ser 20 minutos o más, dependiendo de dónde esté en la órbita. Entonces significa que es muy difícil poder tomar decisiones sobre el terreno. De hecho, los rovers que mandamos ya tienen que tener una cierta autonomía, una cierta inteligencia para moverse de forma autónoma, porque no podemos estar ahí con un joystick moviéndolo ahora para adelante. Uy, cuidado que hay un precipicio. No, ya para cuando te vas a dar cuenta ya el rover se ha caído por el precipicio, ¿no? Entonces, tienen que tener cierta autonomía. Por eso siempre hemos pensado que la exploración humana es necesaria. Ahora, como bien dices, si podemos construir máquinas mucho más robustas que el ser humano y pues prácticamente igual de inteligentes o con la capacidad de toma de decisiones que puede tener un ser humano para hacer exploración, efectivamente, ¿por qué no enviar esas máquinas y que luego vengan y nos cuenten o nos retransmitan la información de los descubrimientos que han hecho, ¿no? Yo creo que tendría sentido, efectivamente. Hay un punto con la exploración espacial de esto de la superación del ser humano. O sea, como ir a la Luna es un poco como subir al Everest, ¿no? Cuando le preguntaban al alpinista, no recuerdo el nombre, ¿por qué hacer todo este esfuerzo en subir a la montaña, ¿no? Y su respuesta era, porque está ahí. Entonces, creo que va a haber siempre un componente de ese orgullo humano de decir, hemos podido ir a tal sitio. Igual que decía yo con el ajedrez, hay un cierto orgullo en que un ser humano ha jugado una partida histórica contra otro ser humano, aunque sepamos que una máquina lo podría haber hecho mejor. Quizás habrá también una exploración humana del espacio que será más modesta, más restringida, en paralelo a una exploración robótica que será más eficaz y que nos proporcionará realmente los grandes avances del conocimiento. Suponiendo que podamos construir máquinas que tengan la autonomía necesaria, la capacidad de toma de decisiones y que no tengamos que poner en un prompt exactamente lo que queremos que hagan. Pero yo creo que sí se puede hacer. En definitiva, nuevamente la biología termina siendo nuestro enemigo, ¿no? Uh-huh. Nuestra limitación, diría yo. Sí, aparte, para que un ser humano realmente pueda ir al espacio seriamente, digamos, ¿no? Establecerse, en la medicina todavía tendría que avanzar muchísimo, cosa que está muy, muy distante, pues son demasiadas las complicaciones que se van encontrando, ¿no? Tampoco es justo para el ser humano padecerlo al espacio, ¿no? Porque también problemas de radiación, problemas de crecimiento de huesos, problemas de visión, son muchas contras que se van sumando y tampoco sé si habrá muchos que tengan la voluntad de pasar por todo eso, ¿no? O sea, siempre hay un excedimiento de exploración, pero también hay limitaciones, evidentemente. Y además que también en el viaje a Marte, nomás sin ir más lejos, pareciera que las limitantes tecnológicas se van a poder resolver antes que las limitantes biológicas para ir a Marte. Pareciera como que las fechas que pronostica Elon Musk, que podrán ser 2030, 2040, en definitiva parecen que los problemas tecnológicos se van a arreglar.
pero la parte humana, lo que se va encontrando es cada vez más complicado resolver esas limitantes. Bueno, al final la solución va a ser que los astronautas que lo hagan van a ser personas que van a sacrificar su salud. Mártires. Van a ser mártires, exactamente. Ujú. Mártires a Marte, ¿no? Sí. Título para otro libro. Son gente Bueno, muy sacrificada, los astronautas. Y de hecho, originariamente, pues eran soldados, ¿no? Eran pilotos militares, gente con una capacidad de sacrificio que eso sigue siendo así. Yo creo que lamentablemente se les exige o se les pide o ellos se ofrecen voluntarios para hacer un trabajo que saben que les va a perjudicar su salud a largo plazo y es un poco triste, ¿no? Pero también es tremendamente inspirador que haya seres humanos que decidan voluntariamente someterse a eso. Es que es todo explorador, en una u otra medida sabe eso, ¿no? Sabe que pone en riesgo gran parte de su vida. Esa es parte del juego. Bueno, por mi parte, para redondear la señal, en vista de todo lo que hemos hablado hasta ahora, ¿por qué crees que el SETI no da resultado? Entonces, ¿por qué no hacemos contacto? Bueno, yo creo que es porque el espacio está muy, muy vacío. Creo que no somos conscientes de... probablemente nosotros los que estamos en esta conversación sí, pero quiero decir, el público general probablemente no es consciente de lo enormemente vacío que está el universo. Incluso si pensamos en nuestra galaxia. Las distancias son inconcebiblemente grandes. Y posiblemente la vida... Yo soy optimista con respecto a la existencia de vida en otros planetas, incluso de vida inteligente, pero soy pesimista con respecto a que esté a distancia, al alcance de nuestras posibilidades de comunicación. Y la razón es que, sencilla, si pensamos en la historia de nuestro planeta, tiene 4.500 millones de años. Durante 4.000 millones de años ha habido vida en este planeta, pero solo en los últimos siglos, si quiere 1.000 años, ha habido una especie suficientemente inteligente como para poder plantearse el comunicarse con otros seres en otras estrellas, ¿no? Entonces, si aplicamos eso, querría decir que hay un factor de 1.000.000 a 1 en cuanto a... dicho de otra forma, si hubiéramos elegido nuestro planeta en un punto aleatorio de su historia, solamente 1 entre 1.000.000 habríamos encontrado una especie con capacidad de comunicarse. Eso quiere decir que de los planetas en los que pueda haber vida, solamente 1 entre 1.000.000, extrapolando, haciendo una extrapolación muy salvaje, ¿no? Pero solamente de cada 1.000.000 de planetas que tiene vida, incluso con las condiciones de la Tierra, podríamos esperar que tenga una vida, una civilización con la que nos pudiéramos comunicar. Entonces, con esos números en mente, pues sí, eso implica que el más cercano estará lejísimo, a miles de años luz de distancia, si no más. Y aparte, no sé si coincide, que creo que era Sagan que decía, bueno, ahora no recuerdo, que estamos pasando una adolescencia tecnológica que hay que ver si sobrevivimos, ¿no? Que de lo que se trató esta charla, en definitiva. Uh-huh. Hay que ver cuánto vive una civilización una vez que llega a determinado poderío tecnológico, ¿no? Otro número que no sabemos en lo absoluto, ¿no? Exacto. Pero, insisto, siguiendo el ejemplo de la Tierra, si asumimos que somos algo más o menos normal, toda la evolución que ha tenido lugar en la Tierra y nuestra especie en particular, pues eso nos llevaría a pensar, bueno, un poco lo que yo comentaba, que solamente 1 de cada 1.000.000 de planetas que albergan vida, que a su vez será un porcentaje pequeño de todos los planetas que hay, solamente en ellos habrá una civilización tecnológica. Sería un poco la... Y que además coincidamos temporalmente en que claro, ambas civilizaciones puedan comunicarse al mismo tiempo. Ese es lo que se llama el problema de la sincronicidad en SETI, ¿no? El hecho de estar viviendo cerca en el espacio y en el tiempo también, ¿no? Coincidir en el tiempo. Entonces, por eso yo planteo, mira, estoy pendiente que salga, espero que pronto, una charla que di hace poco, esto es lo que me regalaron en la charla, el TEDx, que hablaba un poco sobre esto, ¿no? Y yo hablaba de arqueología espacial. Creo que encontraremos antes restos, huellas de una civilización extinta hace 1.000 millones de años que una civilización activa. Y eso
Bueno, me parece también una perspectiva muy interesante y muy fascinante, ¿no? Hacer arqueología espacial. El monolito en la luna. Sí, algo así, exactamente, justo ese concepto. Sí, sí. Vamos reiteradamente revisitando. ¿Cómo caímos en Arthur Clarke? Arthur No era Clarke. mi intención. Sí, sí, sí. Bueno, yo lo menciono mucho en el libro, claramente. Sí. Él, Sagan, Asimov, son estos grandes pensadores que yo creo que nos inspiraron, ¿no? Por lo menos creo que nosotros tres y a mucha más gente, desde luego. Bueno, por mi parte estoy, Dani. Bueno, muchísimas gracias por interesantísima conversación, Héctor. Bueno, gracias a ustedes, lo he disfrutado, como siempre. Bueno, nos encontramos pronto entonces. Un placer, cuando quieran. Muchas Saludos. gracias, Héctor. Hasta luego, Saludos. chicos. It's one small step for man, one giant leap for mankind.